Maicera Dominicana, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones Incorporado, FENACODEP, presentan... Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como todos los sábados, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, que es una producción de FENACODEP. Llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central República, Induban, el Banco Popular Dominicano, Revista Mi Colmado, la CDEE y el Ministerio de Industria, Comercio y PYME. Vamos a compartir este sábado, como siempre, con el licenciado Héctor Sánchez, que nos acompañará. René Japa no está con nosotros, ha dado hoy señales de algunas actividades que le han limitado el tiempo. ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo te sientes? Bien, Ramón, bien a todos ustedes, los detallistas de todo el país, amigos televidentes. Esperamos llevar un programa de aliento, de paz y de orientación a cada uno de ustedes. En fin, siempre con el ánimo de seguir hacia adelante. Héctor, ¿te acuerdas en la época del doctor Balaguer, cuando tú sigues la UAS, pero nosotros éramos estudiantes, que andaban esas tropas mixtas subiendo y bajando las calles, y la población lo que pidiera que la quitaran? Ahora la población está poniendo que la pongan de nuevo. No, como son los tiempos, por eso dicen los filósofos que el tiempo es impredecible y lo que es hoy no es mañana y no fue ayer. Yo me recuerdo esas tropas por patrullas que la tiraban armada y que iban por las calles. Calle arriba y calle abajo. Calle arriba, sí, calle abajo, y la gente le tenía un terror, porque le veían un carácter represivo. Y hoy, por la delincuencia, por la inseguridad ciudadana, ahora se pide que el patrullaje mixto, aquella vez era mixto, a veces, muy pocas veces mixto, que sea un patrullaje mixto constante, a ver si la delincuencia coge miedo y por lo menos le da tregua y paz a las familias pobres y ricas, porque ya nadie está seguro, ni el rico ni el pobre. Pero hay una parte de eso, Héctor, que es importante destacar. Aquel militar, en aquella época, acuérdate que era un militar formado en la era de la dictadura de Trujillo. Sí, de Trujillo. Era un militar totalmente diferente al militar de hoy. Sí. Ese militar no había forma de que tú te le acercaras a negociar, él no estaba en eso. Ganaban muy poco, los ingresos familiares poco, pero sentía su orgullo de ser militar y era difícil que un delincuente negociara con ellos. Sí, yo pienso que hoy no es ese militar que van a tirar a la calle, que estableció, como tú dices, un sistema de terror a los jóvenes cuando pasábamos cerca de esos militares, que a los jóvenes que no hacíamos nada regularmente pasábamos, y lo que hacían también, porque en aquellos momentos muchas personas, muchos jóvenes que militaban en la izquierda andaban ahí, ellos no lo distinguían quién era uno y quién era el otro. Pero ¿tú crees que realmente podamos hacer nosotros con estos militares lo que se hizo en los años 70, 80, por ahí? Bueno, lo que pasa es que los militares de ahora están influidos por la ideología y los valores del sistema actual. Por eso cada tiempo es diferente. Aquella vez tenían otro tipo de formación, otro tipo de valor. Hoy los valores son antivalores. Ahora es buscar dinero a como dé lugar. No importa lo que haya que hacer. El delinquir no es ya un problema moral que detiene a nadie. Entonces, muchos de esos militares que tienen una formación diferente en cuanto a ideas se refiere y en cuanto a derechos humanos y relaciones con la ciudadanía y con la población, entonces los valores, muchos de ellos que sustentan son muy pobres, por mal ejemplo que ven, y entonces por eso tú ves que te encuentras con muchos militares envueltos en delitos, muchos delitos y acciones, digamos, que contravienen y violan las leyes. Y es un problema serio realmente,
Pero aún así el poder militar infunde miedo por las armas, sobre todo por las armas. Y a veces la brutalidad con que se actúa, ¿tú ves? Le infunden miedo, que tú estás pensando todavía en el militar de ayer. Le infunden miedo a las personas que son responsables, que es la persona que tiene algunos valores. Al delincuente no le infunden miedo. Bueno, eso sí. No le infunden miedo porque ya él conoce la idiosincrasia. Él No, conoce y cree que lo pueden corromper fácil. Que conocen que de la forma de cómo llegarle y cómo acercársele. Mientras que quizás un ciudadano común, un hombre de trabajo, no conoce cómo acercársele y de qué manera pueden palmear realmente su trabajo. Lo consiguen. Entonces, lo triste de esto sería, y ojalá no suceda, es que esos militares terminen haciendo lo que hace el militar en la calle, que con los pocos recursos que tiene termina parando a la gente, al que va a trabajar y a quitarle algunos recursos para mantenerse. Y tú encuentras unos peajes. A veces Japa tiene siempre mucho una anécdota de que en una época determinada se paraban en un sitio a revisar la gente, pero revisaban a quién, al hombre que iba a trabajar, y de manera que el que iba a trabajar necesitaba irse al trabajo y le daba cualquier cosa, lo que tuviera, para que no lo detuvieran. De manera que, ojalá, yo veo la iniciativa buena. Nosotros los comerciantes a nivel nacional siempre creemos que los militares cercanos a nuestros negocios de alguna manera infunden respeto, porque el delincuente podrá acercarse, podrá negociar, pero no va a hacer un acto delincuencial frente a los militares. Claro. No lo va a hacer de ninguna manera, por eso en los bancos están los militares. Y cuando están ahí, que son la guardia o el ejército, regularmente no ocurren los acontecimientos que están ocurriendo ahora, como ha pasado en los últimos meses, que en diferentes agencias bancarias o sucursales de los bancos han ido como perro por su casa y las atracan. Así es. Anteriormente un atraco a un banco no lo hacían porque sabían las consecuencias. Sabían que si asaltaban una sucursal de un banco, era seguro que lo iban a encontrar y lo iban a llevar a la cárcel. Vamos, y la cosa está tan triste y el relajo es tan grande que un general retirado va y saca 100,000 pesos de un banco y le dan seguimiento. Llegando a su casa lo asaltan, le quitan la pistola y le quitan los 100,000 pesos en la plena galería de su casa. Una cosa increíble. ¿Pero quién estaba envuelto en eso? O sea que venían dando seguimiento desde el banco. Alguien convenció con él que iba a buscar ese dinero. Claro. Porque es una de las cosas que tenemos nosotros los dominicanos que hablamos aprender. demasiado. No, que cuando tú tienes algún movimiento de dinero, un movimiento económico, no puedes confiar en nadie. Sí, sí. Vamos a una pausa de esto y usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve seguimos con su programa Detallista y Globalización. Thank you. Su programa Detallista y Globalización. Conversamos con Héctor Sánchez sobre las diferentes situaciones que está pasando el país y las cosas que consideramos, deben saber ustedes los detallistas. Y una de las cosas que queremos que sepan es que este cafecito riquísimo es Café Santo Domingo. Sí, así es. El Café Santo Domingo, que siempre está con nosotros. Sí, es parte de este programa y nació con nosotros. No, Café Santo Domingo. Es una empresa que con los detallistas y los comerciantes anda con ellos siempre. Ese es su café. Son sus principales socios. Así es. Estratégicos. Entonces, esta semana FENACODE envió a los diputados una comunicación donde solicitaba que la ley sobre la ley sónica que ya aprobaron los senadores y ahora está en la Cámara de Diputados, de alguna manera sea modificada lo que está en el proyecto por la forma en que se quiere penalizar a los colmados, a los negocios, a los vehículos, y que anda con un sonido que consideran que no está dentro de la prudencia. En esa reunión que estuvimos, yo estuve presente, estuvo también René Japa, también estuvo de otras instituciones, estuvieron ahí presentes, viendo realmente cómo se modifica y que los comerciantes que de alguna manera tienen algunos sonidos
en los negocios no sean perjudicados. Yo le decía, o nosotros conversábamos con los diputados y les decíamos sobre la penalidad y quién es el beneficiario de la penalidad. ¿Y dónde llega la penalidad? Realmente los colmados que dedican la venta de comida, de alimentos para la población, que algunas veces tienen alguna zona donde ponen un radio y hacen algún tipo de sonido para que el que compra la cerveza se la tome. Eso puede suceder en la ciudad, puede suceder en el campo, puede suceder en cualquier sitio del país. No son lo que ven, porque realmente queremos decir que hay 10 colmados en la capital, hay 5 en Santiago, 50, no sé, que tienen mucho sonido y la gente va, pero eso realmente ya no son colmados. Son sitios de expendio de bebida que tienen con nombre de colmado. Los colmados que tienen estos centros de destape tan grandes no son colmados. Entonces, de poner el término colmado a la ley, ¿qué están llevando? A que un señor que tiene un colmado en Bajabonico, por decir un campo cualquiera, prende un radio un domingo porque llegaron los familiares, lo tiene ahí, y el cabo que está en la esquina va a decir, mire, usted está fuera de la ley, porque la ley es esto, usted tiene, y la ley dice que usted paga, le vamos a hacer el negocio 3 meses, si lo conocen naturalmente las autoridades. Pero ese señor prendió ese radio porque era domingo, porque consideraba que habían los parientes llegaron. ¿Y qué le solicita a FENACODE? FENACODE lo que está solicitando que se le llame como hacen las otras instituciones, como hace también la policía, por ejemplo, con la familia. Cuando una familia prende un radio y está fuera de tono y los vecinos llaman, la policía va y le dice, mire, usted tiene que bajar esto porque sus vecinos se están quejando. O le mandan un papel que pase por la policía para solicitarle que lo haga. Sin embargo, lo que están esperando es que vayan, cierren los negocios y los cierren por 3, por 4, hasta los cierren definitivamente. Pero para esto hay que conocer lo siguiente, hay que conocer que un colmado es la fuente de ingresos de una familia y la mayoría de nosotros hemos tenido oportunidad quizás de estudiar y de salir de algún medio, ha sido porque sus padres tienen un colmado o tienen un pequeño negocio. De manera que, además de las cosas, con los grandes bocas, con los grandes negocios que están abriendo cerca de los negocios, de los colmados, que llevan a que los colmados se les reduzca la venta y muchos han caído en vender bebidas alcohólicas, es porque los grandes negocios sin ley que han puesto en el país, que se han puesto en las grandes ciudades, pues llevan al cierre del panadero, del salón de belleza. ¿Tú te acuerdas de en un momento determinado que hacían los edificios y abajo hacían centros comerciales, pequeños negocios en la parte de los edificios y arriba entonces hacían los apartamentos? Ese modelo ha desaparecido porque ya esos alquileres que se hacían, no hay negocios pequeños que lo demanden, no lo demandan porque los edificios van a un centro donde aparece todo, salen y les sirve de paseo. Bueno, y qué bueno. Pero realmente los colmados tienden a desaparecer y ahora con esta ley, que se trata de que el colmado le eliminen esa facilidad que tiene de ofrecer yo diría saneado, un entretenimiento a la familia. Hay muchas familias que, ¿dónde está mi marido? Dice la mujer, no, está en el colmado, él se va en el colmado cuando llega. Ella se siente tranquila porque está en el colmado. De otra manera no supiera dónde está el marido, ni supiera dónde está el hijo. Están en el colmado, están viendo una cerveza en el colmado. De manera que es importante que esto lo vean, que esto lo entiendan, que esa ley tiene que ver lo que FENACODE mandó, el escrito que mandó para cómo se haga esto. De manera que, oye, no estamos pidiendo que si hay una bulla, si un colmado está fuera de tono, no se sancione con la ley. El que está fuera de la ley hay que sancionarlo. Ahora, que las medidas sean de una manera que no sean como se está haciendo ahora, que van y te embargan, te quitan todo y después te preguntan qué pasó. Claro. De manera de esto que... Bueno, nada, pero lo que hay es que armonizar el cumplimiento de la ley y del respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez, ese gran mexicano. Usted no puede tampoco importunar a los vecinos y crearle a las 12 de la noche, a las 1 de la noche, un escándalo, una pendejada, un tiroteo en un barrio, que a veces pasa mucho en los colmadones. Eso hay que regularlo, hay que someterlo a cierta disciplina, pero como tú dices, que no sea extremista, que en ocasiones un colmadero tenga, digamos, un entretenimiento que es controlado y que además no se dedica a eso porque él no vende, eso no es su fuerte, no es vender bebidas, vender alimentos,
comidas comestibles. Entonces, pues, que las autoridades sepan distinguir entre una cosa y otra y no ahí que está el meollo del asunto. que tengan esa lo que van a aplicar la ley, discrecionalidad. lo que van a aplicar la ley, y ya lo tenemos, el conocimiento previo, Sí. porque acuérdate con la patente. Sí. La patente era una forma de garantizar que tuviéramos todos registrados, que supieran quién era, que tú eras comerciante, y con eso tú ibas a buscar visa y te la daban porque tú eras un Sí. comerciante. Pero todito lo pusimos en una que había que quitarlo porque era una represión y era una corrupción que había. Cualquier comerciante, pues, mira que el azúcar está más cara, eso lo inventaban. Entonces, llegó el punto donde era insostenible y tuvieron que quitarlo. Eso porque le hacía un daño terrible al comercio. Pero también hacía daño a las autoridades que se veían como una represión contra el comercio. Ahora, vuelvo y repito, hay que diferenciar qué es el colmado y qué es el colmadón. Porque un colmadón va a resolver su problema sónico. Ahora, Juan Pérez, de allá, de Bojabonico, van a ir y él no tiene ni los recursos y los medios para resolver el problema, pues le va a decir la persona que está hablando, mira, te cuesta tanto y tú sabes. Y él va a decir, bueno, pero llévese lo que hay ahí, pero está perdiendo que una persona vaya a hacer presión social, vaya a hacer presión de trabajo a la calle porque dejó de recibir los ingresos de su colmado y de la familia. De manera esto que esto hay que verlo, como hay que ver también la parte esa de, que en eso quizás tú tengas una opinión más avanzada, de los juegos esos que ponen en los colmados, ¿cómo se llama? Los tragamonedas, Sí, sí. porque le echan el dinero, Sí. que hay una persecución contra esto. Eso es para evitar que los niños jueguen. Que los niños jueguen. Pero colmados, realmente los colmados no son para juego. El problema es que se le ha ido cerrando el camino, la rentabilidad al colmado, y se le ha ido achicando tanto y los costos han ido subiendo que los colmaderos han tenido algunos que apelar a una banca, otros a veces usan tragamonedas, usan juegos, máquinas y la instalan en los colmados, pero el colmado no se hizo para eso, ni para... Pero yo te voy a hacer una pregunta. Realmente ese Yo es te voy a un hacer una problema pregunta. serio. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Los tragamonedas lo hacen en el país? No, esa es la máquina, pero es que si tú no la compras, porque... No, escúchame. ventas... Entran por la aduana. Claro, pero... Se venden aquí, pero es entonces... que la venden para que se usen en determinados sitios. No, supuestamente deben ser los casinos. Claro, no se Y no me deben digas que usar en los casinos la están comprando y la están vendiendo para la calle. No, lo que pasa es que aquí no hay control de nada, la corrupción ha llegado tan lejos. Eso es lo que te quiero decir. Porque no le deben vender un tragamoneda a un colmadero, porque eso no está pero no para es a los eso. colmaderos que se la venden. Hay un sistema establecido para establecer en los colmados. Claro. No son de los colmaderos, ¿eh? Sí. Es alguien que va a decir, mira, para que te gane 10 o 15 mil pesos, ponla ahí y Sí, dale pero para adelante. Y a ti no te va a pasar nada. Eso es un desastre, ahí es que está el problema, es que aquí todo se ha digamos, trastornado, se ha bloqueado, porque el que hace ese negocio es porque está pegado arriba con las autoridades, tanto oficiales, militares, Tú te das el meollo del asunto, entonces tú me estás diciendo que vayan al colmadito, que tiene esa cosita y que sea el colmado responsable. no debe entrar en ese gancho de que por conseguir unos pesos más, pónmela ahí. No, porque tú no estás obligado a ponerla. Yo te puedo decir a ti, proponerte a ti, tírate por el puente, pero tú eres que tienes que decidirte con tu cabeza si te va a tirar. No es que estamos defendiendo que esté o no esté. Porque ahí el colmadero, ahí es donde el colmadero tiene que decir, no, eso es ilegal, yo no me puedo meter en eso, tú no me vas a defender nada porque tú no vas a aparecer cuando tenga que aparecer. Cuando venga la justicia o vengan los militares a extorsionarme o me vengan a aplicar los inspectores la justicia, tú no vas a aparecer. Y tú no vas a decir que tú me la vendiste, ni sé yo de dónde estás tú ubicado. Que la tiene alquilada. Además, dónde tú estás ubicado, nada de eso. Entonces, ellos tienen que saber que esa gente tiene el poder para defenderse. Los que no tienen el poder para defenderse son ellos. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí es donde está el problema. Conociendo la debilidad de este sistema, el colmadero, que sabe que la soga parte por lo más débil, entonces debe decir, no, yo no me voy a meter en ese negocio, porque esos chelitos que me puedes ocasionar, lo que me va a traer es dificultades y problemas. Y en consecuencia, como decía el papá mío, no todos los pesitos se cogen. No todo lo que te llegue tú puedes, porque lo vea una oferta que te va a dar cierta rentabilidad,
o ciertos ingresos, tú debes agarrarlo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo, defienden las bancas de apuestas. Te la defienden. Y ahí juega todo el mundo, niños, jóvenes, viejos. Eso es otro lío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la banca de apuestas y el tragamoneda? Todas esas cosas debieron cerrarse. Lo que pasa es que este es un pueblo que lo han alienado tanto, lo tienen tan sometido y lo tienen jugando, lo tienen fornicando en los moteles, lo tienen bebiendo, que se acabó. Lo tienen en una miseria material y espiritual para que no piense, para que sea un borrego. Un pueblo que da pena. Ahí tienen una clase media acorralada. Tú lo ves todo el mundo con un carrito por temor a que lo asalten o porque el transporte no sirve. Y entonces tú lo ves con esos tapones, con una angustia, con una desesperación, 2 horas para llegar a su casa, consumiendo combustible carísimo a 250 pesos más el galón, pagando casi 80 pesos de impuestos por cada galón, pagando placa, pagando a veces una mensualidad que es casi el sueldo de él. Y lo tienen acorralado, esos que viven, que tienen que cruzar los puentes de aquel lado, el puente de Villamella, y tú lo ves con esa angustia que tienen que salir a las 6 de la mañana para poder llegar a las 8 a un trabajito. Lo tienen acorralado. Y eso es un grupito de gente que realmente ha convertido a este pueblo en esclavo. Y eso es a todos los niveles, darle juego, darle circo, darle pan, y olvídate, para manipularlo como si fueran becerros, vaca, caña para el ingenio. Que es vergonzante lo que está pasando en este país a nivel de la clase media, de los obreros, de los chiriperos, de los empleados, cómo ese pueblo está tan empobrecido material y espiritualmente. Vamos a una pausa de esto. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve seguimos con su programa Detallista y Globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización. Conversamos con Héctor Sánchez sobre la situación de los colmados, las leyes. Y estábamos conversando sobre las bancas de apuestas y los tragamonedas. ¿Qué hacen en los colmados y por qué están en los colmados? Héctor, comenzábamos sobre esto. Y yo te preguntaba que cuál es la diferencia entre el tragamoneda y el juego de las bancas, que hay juego por todos los sitios. Yo me acuerdo cuando éramos estudiantes en la UAS en los años 70. No, eso no se veía. Decían que el juego era el opio de los pueblos. Claro, Ramón. Sin embargo, Héctor, quiero decirte que de esa generación que estuvo con nosotros, que practicaba y vociferaba eso en la calle contra el doctor Balaguer y ese grupo, fue lo que aprobó eso, todo lo que hay, todos los juegos y todas las cosas, que se convirtieron después en diputados y senadores, que sé yo cuándo. Esa generación, la culpable de que está en toda la banca y todas las cosas de apuestas. Porque desgraciadamente, Ramón, la época nuestra, cuando tú estudiabas, habían valores sólidos. El valor de la solidaridad, de la justicia, de la libertad, de la dignidad humana, del amor por los demás, por su pueblo, por los símbolos de la patria, sus héroes, su heroína, su bandera, su escudo, su himno. La gente amaba esa cosa, porque los padres nuestros nos inculcaron eso en la cabeza. Pero en esta época todas esas cosas se han abandonado. Ya lo que se le dice al muchacho, que el que nada tiene, nada vale. Y que si usted es pobre y no tiene cosas materiales, dinero, carro, ropa de marca, cosas, usted no vale nada. Entonces, le han predicado una cantidad de basura y lo han domesticado con toda esa basura, que el hombre y la mujer vale por lo que tiene y no por lo que es. Usted vale porque es un ser humano, un hijo de Dios, que tiene dignidad, nació libre, inteligente, racional, y que nació para ser feliz, no para ser un esclavo de nadie ni de nada. Entonces, toda esa basura que le predican en las escuelas, en las iglesias, que le predican los medios de comunicación, van cimentando toda una conducta de búsqueda. Entonces, si yo lo que valgo es por lo que tengo, yo voy a buscar cosas que me haga valer, ropa de marca,
consumo de cosas buenas, vehículos que me simbolicen, dinero que me abra las puertas, y eso no importa lo que yo tenga que hacer. Si tengo que mentir, tengo que robar, si tengo que arriesgar la vida. Y hay tigres de esos muchachos que dicen, yo prefiero 5 años bien vividos, consumiendo de todo, a 100 años mal vivido, mal pasando. Sí, yo lo he oído. Oye bien. Yo he oído jóvenes en los Entonces tienen una escala de valor terrible metido en la cabeza, pero eso no le vino así por así, eso fue inducido, eso es un plan de lo que venden ron, de lo que venden juegos, de lo que manejan el Estado, de lo que manejan partidos políticos, para poder llegar al poder y asaltar el Estado y enriquecerse. Entonces, muchos de esos muchachos que ayer tuvieron valores, hicieron opción por la riqueza y tiraron por el suelo todo lo que sus padres y la sociedad le enseñó, y entonces comenzaron a invertir todos esos valores y a dar una señal inequívoca, errada de lo que es la vida y la dignidad. Comenzaron a robar en el ayuntamiento, en el Estado, en los negocios que tenían, a meter banca, a hacerse de cuarto como fuera. Y eso cundió hacia los jóvenes de abajo, hacia los niños, hacia la población, porque este que no tenía nada, hoy es un gran hombre, es una gran mujer. El modelo, que el hombre modela al hombre. Le vendió un modelo, se le vendió un modelo falso, y eso lo tienen los jóvenes metido, inculcado en la cabeza, pegado como una hiedra. Entonces tú me estás diciendo que el valor duartiano no tiene valor, que entregó su vida, todos sus bienes por la patria. Tú le dices, la solidaridad, el amor a la patria, nada de eso vale. A esos jóvenes tú no le hables de solidaridad, de amor a la patria, de símbolo patrio, de justicia. Eso no es problema para ellos. Y yo te lo digo porque por mi mano pasan miles de estudiantes de todas las edades en la universidad. Y cuando me pongo a hablarle de esta cosa, veo la indiferencia supina en ellos, que me da pena y vergüenza. Digo, pero Dios mío, ¿qué es lo que han hecho con estos jóvenes, con esta juventud que vienen de la primaria, de la intermedia, del barrio, de la clase media? Y peor es, porque según van aumentando de estatus social, son peores. Son más individualistas, más egoístas, más deformados. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué nos espera? La patria son los jóvenes. Los jóvenes son los que construyen el país del mañana. Y si nosotros no revertimos ese proceso de disolución moral, ético, espiritual en esta sociedad, mira, el país no tiene futuro. Pero tú piensas que con este modelo de democracia que tenemos se puede revertir. Es difícil. Hay mucha gente que está pidiendo... Es difícil porque esto no es democracia, ni es modelo, ni es nada. Esto es una pantalla. ¿Democracia de qué? Democracia de que si tú para ser candidato a senador necesitas 20 millones de pesos para corromper gente que te den el voto, 20 o 40 millones de pesos. Para ser candidato a rector en la UAS hay que gastar 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, porque no vale la capacidad, no vale, digamos, el ejemplo, no vale la ciencia, lo que vale la manipulación, las ofertas, toda la truchimanería, toda esa cosa. Entonces, es difícil, que eso no es democracia, eso es vagabundería. La democracia es el gobierno del pueblo y para servirle al pueblo, como decía Juan Bosch cuando comenzó su proceso de formación y capacitación, que muchos han olvidado. Entonces, aquí no hay democracia. Aquí lo que hay es una dictadura de un grupito de vivos que tienen un pueblo manipulado, haciendo con él lo que le da la gana, y explotan a los colmaderos, explotan a los... Estamos viviendo en un sistema de una dictadura, es una dictadura de Estado, una dictadura fuerte de Estado. Aquí no sube ningún pobre al poder. Aquí un pobre ser regidor, ser síndico, ser diputado, ser presidente o vicepresidente. Mira, eso tiene que ser, al menos que, claro, puede haber un pobre talentoso, y hay ejemplos recientes, gente con capacidad, con cierta carisma, que los ricos lo aupan, lo compran y entonces se venden y negocian con ellos para llegar al poder. Y cuando llegue el poder, entonces hacen de él lo que le da la gana y le permiten que se enriquezca, que entonces da el salto en la acumulación originaria en el Estado y se convierte en un rico más, pero ya ese no es el pobre
el pobre que comenzó. Que pensaba que podía reivindicar el país, que podía servirle a su clase, que podía... Entonces eso es lo que tiene mucho cuarto ahora. Esos son lo que se Vamos a hace. una pausa, está nuestro televidente, no se vaya, que seguimos con su programa Detallista y Globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando sobre la situación de los colmados y la situación del país. Los colmados pasan por diferentes situaciones, pero el país a veces también sufre las situaciones de los colmados. Yo en esta semana vi en algunos medios escritos donde decían que algunas instituciones del Estado, alguna institución en particular, Punta Catalina, necesitaba 708 millones para su terminación después de haber gastado 1.900. Ese proyecto de electrificar el país, un proyecto que todos lo vemos por la necesidad que tiene el país, una visión para mí importante del presidente. No criticamos a Catalina. Ahora, yo pienso que hay instituciones que per se tienen su corrupción. Para mí, eso es asunto de Odebrecht. Yo no domino los términos, y que sé yo qué, los contratos, y que la educación internacional, para mantener una institución que corrompió a América. ¿Por qué no fue en el país que Odebrecht hizo una diablura? Es en América entera, hasta en Estados Unidos. Y Odebrecht todavía sigue negociando y era que va, bueno, que termine la obra, o que no la ese no es el asunto es que todavía esa institución, los gobiernos del mundo debieron reunirse. Mira, hay cosas que hay que matarle, y eso debieron matarlo, porque eso hizo y sigue haciendo daño a la generación nuestra. Yo digo que hizo y sigue haciendo daño porque en diferentes países hasta los presidentes han caído presos. Entonces es una institución maligna. Y cuando una cosa es maligna, como a veces decían los militares, que la manzana podría haber que sacarla. Yo no sé qué iban a hacer, pero en esos congresos que hay por ahí, que se juntan todos los presidentes, debían decir, mira, esto no puede seguir, o sea, que hay que eliminar eso. Bueno, el problema está en que, vuelvo y te digo, cuando la opción tuya es conseguir dinero como sea, y esa es tu filosofía de vida, actuar contra eso da brega, óyeme bien, porque tú estás planteando una disyuntiva en ser o no ser. Estás planteando que hay que ser honesto, que lo que no sirve hay que echarlo de un lado, pero quien toma la decisión son los que están en el poder, son los que están arriba, porque los contratos se hacen con el Estado y el Estado lo dirigen personas. Entonces esas personas tendrían que tener un rasero, unos valores que digan, no, esto no es permitido, desde el punto de vista ético-moral, desde el punto de vista del ejemplo y de la conveniencia de administrar recursos ajenos de lo que yo debiera dar cuenta, esto no es correcto. Entonces, pero tú tienes que tener ese rasero, tú tienes que tener, digamos, ese punto de partida para tú poder actuar. Si eso no existe, eso se anula y parece ser que lo que es incorrecto e irregular es correcto. Entonces la corrupción en América Latina, en estos países pobres de Asia, África y América Latina, sobre todo en América Latina, que fue introducida por los españoles desde que llegaron hasta el día de hoy, por todos los colonizadores, los ingleses, los franceses, los portugueses, los españoles, vinieron precisamente a eso, a saquear a todos estos pueblos, llevarles sus recursos naturales, como se los siguen llevando, su oro, su plata, su madera, explotar a su gente, esclavizarlo. Y eso tiene 500 años en esa chercha y eso no ha pasado. Al contrario, cada vez más voraz, porque ahora vienen con toda la tecnología. Y una mina te la platan en 2 días, te llevan todo. Te tumban un monte en horas con la tecnología. Antes eso yo duraba años porque era ya tú sabes con mano de obra. Y bajarlo por los ríos. Claro, manual. Y ahora no, ahora viene con los helicópteros, con barcos, con trenes, con alta tecnología. Y se llevan todo. Entonces los recursos
siguen en manos de la misma gente, los mismos De saqueadores. la misma familia. La misma familia, todo. Entonces, y eso es lo que pasa. Y hay mucha gente nuestra de clase media que prefieren vendérsele, entregarle sus recursos que están en el poder económico, en el poder político y negocian. Con tal de conseguir Con algunas esas cositas. grandes naciones, tú me das una migaja, me da como la cotorra, déjame caer algo y llévate eso, porque eso al fin de cuentas, ¿qué? Yo con lo que tú me das yo puedo garantizar el futuro de mi familia y mío propio, y a mí me importa que mis conciudadanos se mueran de hambre en el futuro, no tengan recursos para enfrentar sus No, necesidades. tú tienes que ver, por ejemplo, que el problema aquí, la cuestión de los Odebrecht, estamos hablando de 92 millones y ellos, el negocio pues de 2.500 millones, ¿qué recibieron? Nada. No, que son comparado. 92 millones ante 2.500 millones de dólares. Ponle un 10 a 2.500 millones de dólares, son 290 millones. Exactamente, pues Entonces, ¿qué es lo que son cállate la 92? boca. De esta forma llegó al final de su programa Detallista. ¿No hemos llegado al final esto? Pues vamos a una pausa. Usted también televidente no se vaya, que seguimos con su programa Detallista y Globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez sobre unas situaciones del país, del comercio detallista. Yo quisiera, Héctor, de alguna manera, llevarle al comerciante detallista para que salga de esa forma que lo están llevando a la banca, porque dice que por ahí se gana por la energía eléctrica, del tragamoneda, de que realmente se piense que el colmado tradicional mantuvo a la familia también, aunque los costos de hoy no son de ayer. Y siempre hay forma de que usted, de alguna manera, haga su negocio. El servicio a domicilio que han hecho los colmados ha funcionado. Ahora, hay productos como las bebidas, como la cerveza, por ejemplo, que los colmados las llevan a las casas, las llevan a la familia, y hasta ahora el Estado Dominicano y el país reciben, a cambio de la cerveza, una importante cantidad de dinero de los impuestos que pagamos a través del consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, la competencia de colmados realmente es con esos grandes negocios que se están estableciendo en todos los rincones del país. Aquí hay una cadena de esas que está poniendo colmados grandes en diferentes puntos, y cuando pone un colmado grande de eso, por la cantidad de su capacidad de compra, está llevando a la quiebra a la mayoría. Por ejemplo, el negocio a precio. El negocio a precio. Colmado grande. Sí, que tienen, qué sé yo, 70, 80 puntos de venta. A precio. Entonces tú tienes que analizar que cuando van a hacer una compra de arroz a una factoría, si tienen 80... la producción entera. No, si tienen 80 y venden un saco diario por 3, calcúlate cuánto es, le dicen a la factoría, No, bueno, yo te compro 3 factorías que su producción entera se la venden. Entonces la factoría negocia los precios, no es el mismo que le va a dar al colmado, ni al almacén que le vende al colmado. Entonces, Ramón, debimos ver esto y la autoridad tiene que empezar a pensar en esta parte. La concentración del capital en este país en tan pocas manos va a estar arruinando al micro, pequeño y mediano empresario progresivamente. Y a pesar del esfuerzo de los programas de incentivo a la micro, pequeña y mediana empresa, a través del Ministerio de Industria y Comercio, a través de Promipyme y de los gremios que los representan, en la práctica se encuentran con un valladar, con un muro terrible, porque la competencia y la competitividad del micro, pequeño y mediano empresario ante esos monstruos y ante esta apertura de los mercados con la globalización, ese flujo de mercancía que entra, un empresario que con un celular y con un clip en internet te compra todo lo que quiere en el mundo, este acercamiento tecnológico, ha llevado a que el micro, pequeño y mediano empresario se ve en una situación muy delicada. Y a veces lo que elaboran políticas de protección y ayuda no entienden estos grandes problemas, porque el problema del dinero, el acceso al dinero, eso es un monopolio y tú lo buscas todo, la tecnología, eso es muy costoso y hay un paquete de dificultades que si nosotros no lo entendemos y volcamos las universidades, volcamos los recursos técnicos al servicio de ese sector,
y le creamos condiciones blandas y posibles, ese sector, mira, va a desaparecer. Va a desaparecer. Bueno, amigos televidentes, de esta forma hemos llegado al final de su programa Detallista y Globalización. Recordándole que es una producción de FENACODEP, le llegó a usted gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mon Bueno, el Banco Central República, Induban, Banco Popular Dominicano, Revista Mi Colmado, la CDEE y el Ministerio de Industria y Comercio. Hasta el próximo sábado, les decimos Héctor Sánchez y Ramón Tejeda, quienes hablan. Maicera Dominicana, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones Incorporado, FENACODEP, presentaron